como ya lo habrán visto en el título, el programa del día de hoy va a ser especial, va a ser un homenaje. Todos sabemos de quién estamos hablando, Diego Armando Maradona, nada más y nada menos. Ahorita es la noticia número uno del mundo, la muerte. Se está hablando de la vida de él, qué pasaba. Sabemos que no fue la mejor persona, se está hablando de eso, del gran futbolista que fue. En todo el fútbol se le está rindiendo homenaje, incluso aquí en México. Verán algunas imágenes de aquello. Pero bueno, el programa día de hoy es dedicado a Diego Armando Maradona. Sin duda algunas, un gran futbolista, para muchos el mejor futbolista de la historia, para algunos no, pero sin duda alguna es el ídolo de Argentina y el ídolo de muchísimos que nos encanta el fútbol. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de su biografía, de su paso como jugador, ganador de la Copa del Mundo, subcampeón, bueno, todo lo que vivió este grandísimo jugador que jamás volveremos a ver en el mundo del fútbol, nadie como Maradona, yo creo. Y pues bueno, empecemos con su nacimiento. Él nació en Lanús, Buenos Aires, Argentina, el 30 de octubre de 1960. Fue un futbolista y entrenador argentino. Y bueno, su principal función en el equipo era como delantero, mediocampista ofensivo. Era un 10 y fue el mejor. Es reconocido por algunos especialistas o también exfutbolistas y aficionados como el mejor futbolista de la historia. También ha sido catalogado como el mejor jugador en la historia de la Copa Mundial, de la cual en 1986 en México fue el mejor jugador sin duda alguna. Sabemos qué pasó en el partido contra Inglaterra, en la mano de Dios, y posiblemente su mejor gol, el gol del siglo. Asimismo, también ha sido catalogado como y ha tenido premios a jugador del siglo de la FIFA. También fue seleccionado como el mejor futbolista del siglo XX en la votación popular. Obtuvo la tercera posición en la votación de los expertos seleccionados por la FIFA. Durante su carrera fue campeón del mundo con Argentina en 1986, subcampeón en 1990 y campeón del Mundial Juvenil en 1979, además de obtener la Copa Artemio Franchi de 1993. Su último partido con la camisa albiceleste fue el 25 de junio de 1994 contra Nigeria en el Mundial de ese mismo año, donde lamentablemente fue suspendido por dopaje. Con Napoli ganó una Copa de la UEFA y dos Scudettos que posee la institución y marcó un gol imposible en 1985. Tiene el récord de ser el jugador que 5 veces fue máximo goleador de campeonato de Argentina. En el partido contra Inglaterra del Mundial de 1986 consiguió una doble gesta al anotar los dos célebres goles que dieron la victoria a su selección. Como bien mencionamos, el primero de ellos, la mano de Dios, y el segundo como el gol del siglo, señalado por una votación de la FIFA como el mejor en la historia de los mundiales del siglo XX. En el cuarto puesto también figura uno de sus goles contra Bélgica anotados en el mismo lugar. Sin duda alguna ese fue el año de Maradona y por eso ama tanto a México. Y bueno, tras su retirada como futbolista, inspiró a la iglesia maradoniana. Fue conductor televisivo tanto en Italia y en Argentina, vicepresidente de la Comisión de Fútbol de Boca Juniors entre 2005 y 2006 y director técnico de la selección de Argentina entre 2008 y 2010. Fue presidente honorario del Dynamo Brest entre julio y septiembre de 2018, desde 2019 y hasta su muerte. Dirigió a Gimnasia de La Plata de la Primera División de Argentina. Asimismo fue protagonista de gran cantidad de documentales y películas de ficción. Su figura ha sido motivo de las más variadas referencias en la cultura popular argentina y napolitana, donde más lo aman, y a pesar de no haber ganado el Balón de Oro en su carrera, premio que aquella época solo podían optar, bueno, tener los europeos. La revista France Football le concedió un honorífico por su gran trayectoria en la gala de premiación de 1995. Y bueno, un poco más vamos a hablar de su fallecimiento, algunos datos de Diego Armando Maradona, apodos: La Pelusa, Cebollita, Barrilete, Cósmico, Pibe de Oro o Dios. También altura 1,65. Su debut deportivo fue el 20 de octubre de 1976 en Argentinos Juniors.
portaba el dorsal número 10. El 25 de octubre de 1997 fue su retiro en Boca Juniors. Su debut como entrenador fue el 9 de octubre de 1995 en el Club Deportivo Mandiyú. En selección nacional, su debut fue el 27 de febrero de 1977. Tuvo 91 participaciones con el albiceleste, 34 goles. Hablemos un poquito más de su trayectoria. En etapas formativas estuvo con Estrella Roja en 1967 a 1971, los Cebollitas de 1970 a 1974, Argentinos Juniors cuando estaba en formativa del 75 al 76 y ya pasó al profesional del 76 al 81. Posteriormente, del 81 al 82 fue con los Boca Juniors, a Barcelona en el 82 al 84, tal vez su mejor etapa como futbolista en el Napoli del 84 al 92, el Sevilla el 92 al 93, el Newell's Old Boys de 1993 a 1994 y Boca Juniors 1995-1997. Ahora hablemos como entrenador. El Club Deportivo Mandiyú en 1994, el 1995 Racing Club, la selección argentina en 2008-2010, el Al-Wasl FC 2011-2012, Al-Fujair SC 2017-2018, los Dorados de Sinaloa, cómo olvidar cuando estuvo aquí en México, más adelante vamos a hablar de esto, en el 2018 y 2019, y finalmente Gimnasio y Esgrima La Plata. Hablemos un poquito de sus trofeos, como bien mencionamos algunos, pues la Copa Mundial de Fútbol en México 1986 y en Italia 1990 que quedó en segundo lugar, los derrotó Alemania. En la Copa Artemio Franchi en Argentina 1993 ganó el oro, en primer lugar. Copa América en tercer lugar en Brasil 1989 y en 1979 en la Copa Mundial Sub-20 ganó el primer lugar. Hablemos un poquito más sobre su biografía. Maradona fue el quinto de 8 hijos y el primer varón del matrimonio entre Diego Maradona, 1927 a 2015, y Dalma Salvadora, apodada Tota Franco, 1930 al 2011. Sus hermanos Raúl y Hugo también fueron futbolistas. Nació el 30 de octubre de 1960 circunstancialmente en el Policlínico Evita de Lanús, Buenos Aires, Argentina. Su familia, originaria de Esquina, provincia de Corrientes, estaba afincada en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, localidad ubicada en el primer cordón de la zona sur del conurbano bonaerense. Tiene ascendencia gallega, española, croata y de sus pueblos originales argentinos. Desde los primeros momentos en que se le vio jugar a la pelota se inclinó a la práctica de fútbol ofensivo. Si bien desarrolló su juego en un potrero de Fiorento denominado Las Siete Canchitas, su primer contacto con el mundillo del fútbol se produjo en 1969, cuando realizó la prueba para entrar en las divisiones inferiores del Club Argentinos Juniors. Los Cebollitas era el nombre del equipo de la clase 1960 creado por Francisco Cornejo para disputar los Juegos Nacionales Evita del año 73 y 74, ya que los equipos no se podían anotar bajo el nombre de la institución. El equipo ganó este torneo y campeonato de la octava división en 1974 y el plantel permaneció con Cornejo hasta que cumplieron los 14 años, edad en la que los argentinos podían ficharlos en la Asociación del Fútbol Argentino. Este equipo, que llegó a conseguir un invicto de 136 partidos, disputó torneos no solo en la Argentina, sino en países como Perú y Uruguay. El 28 de septiembre de 1971, con solo 10 años, apareció por primera vez en el diario Clarín. La nota decía que había un pibe con porte y clase de crack, aunque en la nota lo llamaban Caradona. También comenzó a ser conocido por los simpatizantes de Argentinos Juniors, ya que durante el entretiempo de los partidos de la primera división los entretenía haciendo malabares con la pelota. Debido a esta habilidad fue convocado a uno de los programas de televisión de mayor audiencia de la época, Sábados Circulares, conducidos por Pipo Mancera. Hablemos de su comienzo en Primera División y en la selección argentina. Su debut en la Primera División argentina se produjo, como bien dijimos, el 20 de octubre de 1976, a 10 días de cumplir los 16 años de edad, por un partido del Campeonato Nacional, oportunidad en que su equipo Argentinos Juniors perdió ante Talleres por 1-0 de local.
Ingresó con la camiseta número 16 con reemplazante de Rubén Aníbal Schiacovetti al comenzar el segundo tiempo. En la primera jugada que participó le realizó un caño, pasar la pelota por entre las piernas, como sabemos. De ahí fue entusiasmándose a la hinchada local. En referencia a esa tarde, Maradona dijo: ese día toqué el cielo con las manos. Al mes siguiente, el 14 de noviembre, convirtió su primer gol en un partido frente a San Lorenzo de Mar del Plata. Esa tarde convirtió otro tanto más. El arquero era Rubén Alberto Lucangioli. A pesar de haber jugado varios partidos para la selección durante ese año, en 1978 César Luis Menotti no lo convocó para jugar el Mundial debido a su juventud. Maradona se encontraba concentrado junto a otros 24 jugadores en un predio ubicado en José C. Paz, utilizado por la Asociación del Fútbol Argentino como lugar de entrenamiento. Cuando el 19 de mayo de 1978 Menotti le comunicó que no iba a tenerlo en cuenta para el Mundial que se disputaría en la Argentina. En su posición que fueron convocados Alonso, Villa y Valencia. Curiosamente, Bocchini, admirado por Maradona, tampoco quedó convocado para el certamen. Tras esa decepción, se reintegró al plantel de argentinos que debía jugar contra Cacharita Juniors. En ese partido convirtió 2 goles y dio 2 asistencias, que sirvieron para el triunfo 5-0 del equipo de la Paternal. En 1977 designó oficialmente como su representante a Jorge Sitzter-Piller, quien lo había representado hasta el momento, pero sin que los uniera ninguna relación contractual. Jugando con la camiseta de Argentinos Juniors se consagró el máximo goleador de los torneos Metropolitano de 1978, Metropolitano y Nacional 1979, Metropolitano y Nacional 1980. Esto le otorgó un récord en el fútbol argentino. Es el único jugador que ha conseguido consagrarse goleador del torneo en 5 oportunidades. Además, Argentinos consiguió el primer subcampeonato de su historia en el Metropolitano de 1980. El ganador fue River Plate. Tras el Mundial del 78, en donde Argentina ganó su primera copa, Menotti mencionó a preparar a los juveniles para el Mundial que se jugaría al año siguiente en Japón. Para esto organizó varios amistosos con la selección juvenil y convocó a varios de esos jugadores, entre los que estaba Maradona, para jugar en la selección mayor. Su primer gol con la selección mayor lo marcó el 2 de junio de 1979 frente a Escocia en Glasgow, donde Argentina venció al local por 3-1. La selección se clasificó al Mundial junto a Uruguay y Paraguay, en el Sudamericano Juvenil disputado en Montevideo. El 26 de agosto de 1979 fue el debut del seleccionado en el Mundial Juvenil frente a Indonesia, que terminó con un triunfo para los argentinos de 5-0. Le siguieron 2 triunfos que le permitieron ganar el grupo, 1-0 el 28 de agosto frente a Yugoslavia y 4-1 frente a la selección polaca el día 30. La selección albiceleste se clasificó a la final tras ganarle en los cuartos a Argelia 5-0, partido en el que no jugó Maradona, y a Uruguay 2-0 en semifinales. La final se disputó el 7 de septiembre en Tokio frente a la Unión Soviética, finalizando con un triunfo argentino por 3-1. Maradona convirtió uno de los goles y fue elegido el mejor jugador del torneo. Pasemos a la etapa de Boca Juniors y su primer mundial. Aunque Maradona ya había recibido anteriormente ofertas para jugar en otros clubes como el América de Cali, equipo colombiano, y el Sheffield United inglés, en 1981 se encontraba decidido a abandonar Argentinos Juniors. La oferta más importante la había realizado River Plate, quien además le ofrecía ganar el mismo dinero que el jugador que mejor pago tenía en el club, Ubaldo Filol. Sin embargo, Maradona quería ser transferido a Boca Juniors, un club que pasaba por una mala situación económica y no se encontraba en condiciones de comprar su pase. Finalmente fue cedido a préstamo por 1 año y medio a Boca, club que reserva la opción de compra. El contrato se firmó el 20 de febrero y debutó 2 días después nuevamente frente a Talleres. A diferencia de su debut con Argentinos, esta vez se desquitó y con 2 goles suyos superó a su rival por 4-1. Maradona jugó ese partido infiltrado ya que durante el último entrenamiento con Argentinos había sufrido una molestia muscular en su pierna derecha. Sin embargo, continuó jugando hasta el 8 de marzo, que se le detectó un pequeño desgarro que lo alejó de los estadios hasta el 29 del mismo mes. Días después de su recuperación, el 10 de abril jugó su primer superclásico frente a River en la Bombonera.
El partido se disputó una noche lluviosa y terminó con el triunfo de Boca por 3-0, con 2 goles de Miguel Brinsdy y uno de gran calidad de Maradona, en el que dejó por el piso a Filo Litarinti con sucesivos amagues y gambetas. En sus primeros meses en Boca, Maradona sufrió varios inconvenientes. En un principio la relación con Silvio Marzoinoli, al igual que con muchos de los entrenadores que lo dirigieron, no era del todo buena, ya que no le brindaba las mismas prerrogativas que poseía en Argentinos y tenía ciertas exigencias en cuanto a concentraciones y entrenamientos que Maradona no lograba soportar. Además, el equipo sufría presiones de la barra brava de Boca. En una ocasión, tras empatar 4 partidos de forma consecutiva, el jefe de la barra, José Barrilita, apodado El Abuelo, ingresó armado junto a varios integrantes de la hinchada para exigirles mejores resultados. A pesar de estas presiones, el equipo logró hacer una buena campaña. El 9 de agosto, una fecha antes del final del Metropolitano de 1981, Boca tenía la posibilidad de consagrarse campeón si conseguía un empate frente a Rosario Central en Rosario. Sin embargo, el partido en el que Maradona erró un penal terminó con triunfo de los rosarinos por 1-0. La revancha sería una semana después frente a Racing Club del local, encuentro que terminó 1-1 y le brindó su único título conseguido en el fútbol argentino. El campeonato nacional de 1981 fue un fracaso, ya que el equipo cayó en los cuartos de final frente a Vélez Sarsfield. Esta mala actuación se debió a la gran cantidad de partidos amistosos que disputaba Boca para mejorar su situación económica, que terminaron agotando a los jugadores. En enero de 1982 se disputó el torneo de verano, donde Maradona jugaría sus últimos encuentros en Boca, ya que luego debió concentrarse con la selección para el Mundial de España. El último partido fue el 6 de febrero frente a River, el que finalizó con una derrota. Se alejaría de Boca Juniors pagando 40 partidos y convirtiendo 28 goles. La preparación para España 82 incluyó una concentración de 4 meses antes de comenzar el Mundial. El pase de Maradona al Fútbol Club Barcelona ya se había concretado, por lo que en España existía mucha expectativa por el rendimiento del jugador albiceleste. Esa misma expectativa existía en la Argentina con la selección, ya que los logros obtenidos en el Mundial anterior y en el Mundial juvenil entusiasmaban mucho a los aficionados al fútbol. El seleccionado argentino debutó el 13 de junio frente a Bélgica en Barcelona. El primer partido terminó con una derrota por 1-0 en el estadio Camp Nou en Barcelona. El segundo partido fue un triunfo por 4-1 frente a Hungría, donde convirtió sus 2 primeros goles mundialistas. El triunfo por 2-0 frente a El Salvador por el último partido del grupo C significó la clasificación de la selección argentina a la siguiente ronda. En la segunda ronda se encontraba constituida en ese entonces por una fase de grupos cuyo ganador clasificaba a las semifinales. El grupo 3 estaba integrado por la Argentina, Italia, quien se adjudicó el torneo, y Brasil. El primer partido se disputó el 29 de junio y fue una derrota por 2-1 frente a Italia. El segundo y último partido fue otra derrota por 3-1 frente a Brasil, encuentro en el que Maradona fue expulsado tras pegar una violenta patada a Batista. De esta forma, Argentina fue eliminada del Mundial, defraudando las expectativas que existían en el país. Platiquemos sobre sus primeros pasos en el fútbol europeo. Tras su participación en la Copa Mundial del Fútbol, en la que la selección argentina se hospedó en Barcelona, se hizo oficial la venta al Club Barcelona. El club pagó 1.200 millones de pesetas por su pase. Aproximadamente el 66% del dinero fue para argentinos y el resto para Boca Juniors. Una cifra importante para la época. El creador de juego argentino debutó con Fútbol Club Barcelona el 3 de agosto de 1982 en el estadio Hindenburg de Meppen en un amistoso contra SB Meppen. El primer partido oficial de Maradona con el Barcelona fue el 4 de septiembre de 1982, donde pese a que convirtió un tanto, su equipo cayó con el Valencia por un marcador de 2-1. En diciembre de 1982, habiendo disputado 13 partidos de la liga y marcando 6 goles, se le detectó una hepatitis, por lo que debió abandonar los campos por 3 meses. En ese tiempo se perdió 14 partidos de la liga y las eliminatorias de la Copa de Europa, en la que el Barcelona, mermado por su ausencia, quedó eliminado. El entrenador alemán Udo Lattek, con el que Maradona había tenido diversas discusiones, fue destituido y la directiva contrató como nuevo entrenador al argentino César Luis Menotti. Maradona reapareció el 12 de marzo de 1983 en un partido contra el Betis,
pero el Barcelona no pudo ya aspirar a la liga y solo consiguió la cuarta posición, quedando a 6 puntos del campeón, el Athletic Club. Maradona disputó 20 partidos de la liga y anotó un total de 11 goles. Sin embargo, el Barcelona tuvo un excelente rendimiento en las copas domésticas, ya que el 4 de junio de 1983 ganó la Copa del Rey en Zaragoza frente al Real Madrid por 2-1 con goles de Víctor y Marcos. El 26 de ese mismo mes ganó la Copa de la Liga también frente al Real Madrid, siendo Diego Armando Maradona el autor de un gol en cada uno de los dos partidos de la final. El gol anotado en el estadio Santiago Bernabéu y que supuso la victoria barcelonista provocó la ovación del público madrista, que reconoció la belleza del gol pese a ser marcado por el conjunto rival. A pesar de la baja de 4 meses a causa de la hepatitis, la temporada 82-83 se cerró bien, con 2 títulos y Maradona considerado una de las grandes estrellas del fútbol español. La temporada 83-84 empezó muy mal para Maradona, ya que el 24 de septiembre de 1983 se enfrentaron en el Camp Nou el Barcelona y el Athletic Club en el partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga. Vencieron los locales por 4-0, pero en el minuto 59 Maradona fue retirado en la camilla lesionado y con el tobillo de la pierna izquierda roto, una fractura del maleolo externo y del ligamento, después de una dura entrada de Andoni Goicoechea. Maradona fue operado en Barcelona por el Dr. González Adrio y pese a las primeras evaluaciones diagnosticaron un periodo de recuperación de hasta 6 meses. Reapareció solo 3 meses y medio después, el 8 de enero de 1984, cuando contribuyó con 2 goles a que el Barcelona derrotase al Sevilla por 3-1. Al final, Maradona solo pudo jugar 16 partidos aquella temporada, en lo que marcó un total de 11 goles, por lo que no pudo contribuir a que el Barcelona consiguiera el campeonato. Quedaron terceros. Sí pudo contribuir en cambio a que el Barcelona llegase por segundo año consecutivo a la final de la Copa del Rey. Durante la semifinal, Maradona fue expulsado a ver una tarjeta roja, lo que en un principio le impedía jugar la final. Sin embargo, la Federación Española decidió retirar la sanción al argentino. Aquella final, sin embargo, supuso el punto final de Maradona en el Barcelona. La misma disputada en el Santiago Bernabéu de Madrid el 5 de mayo de 1984. Enfrentó al Barcelona con el Athletic Club, el vigente campeón de la liga, con el que los catalanes mantenían una durísima rivalidad. El partido suponía el reencuentro entre Maradona y Goicoechea, el jugador con el cual tuvo el choque que le provocó la lesión. La final estuvo rodeada de una gran tensión, tanto en los días anteriores del encuentro, con cruces de insultos, como durante el encuentro. Al final ganó el Athletic por 1-0, pero lo peor llegó al término del encuentro. Cuando el árbitro pitó el final del partido, Maradona agredió al jugador del Athletic, Miguel Ángel Sola. Los jugadores de ambos equipos se trenzaron en una batalla campal, con puñetazos y patadas incluidas ante los ojos de todos los espectadores y de las principales autoridades españolas que estaban en el palco. Tras el escándalo originado por varios jugadores, fueron fuertemente sancionados. La Federación Española de Fútbol impuso a Maradona una sanción de 3 meses sin poder jugar en las competencias españolas. Esa sanción, que lo alejaba de los terrenos de juegos españoles hasta diciembre de 1984, fue una de las razones que empujaron al presidente del Barcelona, José Luis Núñez, a aceptar una oferta de la Società Sportiva Calcio Napoli para traspasar al argentino. También pesó el sentimiento de la justicia que tuvo Maradona ante la sanción y su hartazgo respecto a los árbitros y las autoridades futbolísticas españolas. La sensación del jugador de la directiva del Fútbol Club Barcelona no lo había defendido en forma suficiente ante la Real Federación Española de Fútbol. Aumentó el distanciamiento entre Maradona y el presidente Núñez, como Messi y Bartomeu, que anteriormente lo había criticado por considerar que no cuidaba lo suficiente su vida privada, ya que las salidas nocturnas eran una constante en su vida. Años después, Maradona reconoció en su autobiografía Yo soy el Diego que su marcha al Napoli también estuvo motivada por motivos económicos, ya que su entonces representante Jorge Saisterpiller había hecho una mala gestión de sus inversiones económicas. Maradona abandonó el Barcelona habiendo jugado un total de 58 partidos y marcado 38 goles. El periodista Jimmy Burns, en la biografía de Maradona titulada La mano de Dios, reveló la agitada vida privada de Maradona
que estaba teniendo en el Fútbol Club Barcelona, donde por primera vez tomó contacto con las drogas. En su autobiografía, Maradona confirma que su relación con la droga comenzó en esa época. La presentación en el Nápoles fue el 5 de julio de 1984 ante un estadio San Paolo repleto de gente. En la temporada anterior el equipo había evitado el descenso por un punto, por lo que los aficionados estaban entusiasmados por la llegada del jugador. El debut en la Serie A se produjo el 16 de septiembre de 1984 contra el Verona, con una derrota de 3-1. El equipo ganada por el Verona, Maradona consiguió el tercer puesto en la tabla de goleadores tras convertir 14 goles. Con el buen desempeño de la temporada 84-85, los dirigentes se dieron cuenta de que podían pelear el título, por lo que decidieron mejorar la plantilla contratando jugadores que habían tenido un buen desempeño, como Claudio Garella y Bruno Giordano. En la temporada 85-86, el Nápoles consiguió la tercera posición en la liga ganada por la Juventus, logrando un lugar en la Copa de la UEFA. Maradona en esta ocasión convirtió 11 goles en octubre de 1985. Guillermo Coppola se convirtió en su nuevo representante en reemplazo de Seisterpiller. Vamos a lo bueno, amigos. Esto fue el despertar de Maradona en la historia del fútbol. Campeón mundial en 1986. Aquí la narración por Víctor Hugo Morales. La va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona. Lo marcan dos. Pisa la pelota. Maradona arranca por la derecha. El genio del fútbol mundial. Y deja el tercero. Y va a tocar para Burchaga. Siempre Maradona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta. Gol, gol. Quiero llorar. Dios santo. Viva el fútbol. Golazo. Diego. Maradona es para llorar. Perdóname, Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2, Inglaterra ciego. Diego, 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 Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por esta Argentina 2, Inglaterra 0. No lo puedo hacer con el mismo sentimiento que tenía Víctor Hugo Morales en ese momento, pero bueno, estas fueron las palabras del comentarista, que sin duda alguna explotó con el gol de Diego. Tras el Mundial de 1982 se produjeron varios cambios en la selección argentina. El más importante fue el cambio de la dirección técnica, ya que Carlos Salvador Villardo había reemplazado a Meniotti. El segundo fue un cambio en la capitanía, mientras que el capitán representativo durante la era Meniotti fue Daniel Passarella. Durante la de Villardo sería Maradona. Esta sería una de las razones que años después iniciaría una pelea entre ambos. Sin embargo, desde su expulsión en la segunda ronda del Mundial el 2 de julio del 82 hasta el 10 de mayo del 85 no disputó ningún partido para el albiceleste, debido a que Bilardo quería armar a su equipo con jugadores que se desempeñaban en el fútbol argentino. El regreso tras casi 3 años de ausencia se produjo en un amistoso contra el seleccionado paraguayo disputado en Buenos Aires. En preparación para las eliminatorias de la Copa Mundial del Fútbol de 1986, el encuentro finalizó con un empate 1-1 con un gol de Maradona. El grupo en el que Argentina debía conseguir la clasificación estaba compuesto por Venezuela, Colombia y Perú. El debut se produjo el 26 de mayo en un duro partido contra Venezuela en San Cristóbal. El partido finalizó con una victoria por 2-3 con 2 goles de Maradona y uno de Passarella. Le seguiría una victoria contra Colombia por 1-3 y el 2 de junio en Bogotá otra victoria por 3-0 a Venezuela. Otra victoria por 1-0 a Colombia el 16 de ese mes. También en Buenos Aires una derrota por 1-0 frente a Perú. El 23 en Lima y un empate con 2 goles contra la misma selección en Buenos Aires. Este último partido jugado el 30 de junio le permitió a la selección argentina clasificarse a la Copa Mundial de la FIFA, relegando a Colombia y Perú al repechaje que finalmente ganaría Paraguay. Las malas actuaciones durante los partidos de preparación de cara al Mundial no generaban entusiasmo en los hinchas argentinos. Un empate 1-1 frente a México el 17 de noviembre de 1985, una derrota por 2-0 frente a Francia el 23 de marzo del 86, una victoria por la mínima diferencia 1-0 frente al Grasshopper Club Zurich el 1 de abril y una victoria por 7-2 frente a Israel el 4 de mayo y un empate sin goles frente al Junior de Barranquilla el 15 de ese mes. El primer partido en un mundial. El primer partido en el mundial se disputó frente a Corea del Sur el 2 de junio en el Estadio Olímpico Universitario.
Fue una victoria por 3-1 con 2 goles de Jorge Valdano y uno de Oscar Ruggeri. El segundo partido fue contra los defensores del título, Italia, el 5 de junio en la ciudad de Puebla. El encuentro finalizó 1-1 con gol de Maradona en el minuto 34 del primer tiempo. El tercer y último partido de la fase de grupos fue contra Bulgaria el 10 de junio, nuevamente en el Olímpico Universitario. La victoria por 2-0, un gol de Valdano y otro de Jorge Burrachaga, le permitió obtener la primera posición del grupo A y clasificarse para octavos de final. Durante esta fase, tanto Maradona como Valdano criticaron a las autoridades de la FIFA por programar partidos al mediodía. Desde ese tiempo se sabía que en CEU al mediodía no es muy buena idea jugar. Pero bueno, pues si bien este horario era funcional a la transmisión televisiva, las altas temperaturas podían afectar la salud de los jugadores. Tremendo horno que es CEU al mediodía, la verdad. En los octavos de final debían enfrentarse con Uruguay en el clásico duelo rioplatense. El 16 de junio en Puebla, la selección charrúa se había clasificado como mejor tercero en el grupo E, por lo que en un principio parecía un partido accesible a pesar de la presencia de Enzo Francescoli. Sin embargo, Argentina ganó solo por 1-0 con gol de Pedro Pasculi. Contra Inglaterra. En los cuartos de final debió enfrentarse a Inglaterra en el partido más recordado de la carrera de Maradona. Nada que discutir, claro que sí. El partido tenía además connotaciones extrafutbolísticas, ya que en 4 años antes había producido la guerra de las Malvinas, lo que también produjo incidentes en las tribunas entre simpatizantes argentinos e ingleses. El partido, jugado el 22 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, contó con 2 de los goles más recordados en la historia de los mundiales, y obviamente del Azteca, conocidos popularmente como el gol del siglo y la mano de Dios, no se les olvide. La mano de Dios se produjo a los 51 minutos cuando el defensor inglés Steve Hodge rechaza erróneamente el balón hacia su propio arco y en una pelota disputada entre Maradona y el arquero inglés Peter Shilton, el jugador argentino levantó su puño izquierdo impactando el balón y convirtiendo el gol. Y el árbitro así de yo no lo vi. La denominación del gol se debe a las declaraciones realizadas después del partido, cuando al preguntarle si lo había convertido con la mano respondió yo no la toqué. Fue la mano de Dios, en el segundo elegido en el 2002 como el mejor gol de los mundiales. Maradona partió desde su propio campo y eludió a 6 jugadores ingleses: Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick y el arquero Shilton. Más exacto no se puede ser. Antes de rematar y convertir el tanto. El triunfo por 2-1, el descuento fue marcado por Gary Lineker, le permitió a Argentina alcanzar las semifinales. La semifinal fue el 25 de junio frente a Bélgica, también en el Azteca. Los belgas habían alcanzado esa instancia tras clasificar como mejor tercero en Grupo B, vencer a la Unión Soviética en octavos de final y España por penales en cuartos. El partido resultó menos complicado de lo esperado, un triunfo por 2-0 con 2 goles de Maradona. Y la final, jugada nuevamente en el Azteca, fue contra Alemania Federal el 29 de junio. El encuentro comenzó bien para los argentinos. José Luis Brown, que tenía luxado el brazo derecho, convirtió el primer gol a los 23 minutos y Valdano amplió la ventaja a los 57. Sin embargo, 2 goles de cabeza, uno de Romanich a los 74 minutos del partido y otro de Bollier a 10 minutos del final empataron el partido. 3 minutos después, el gol de Boller, Maradona rodeado por 3 alemanes, maniobra y coloca una asistencia imposible para Burrachaga, quien convierte el tercer y último gol del partido. Fue la única vez que Argentina le ganó a Alemania en un mundial. Con esta victoria por 3-2, Argentina conseguía su segunda Copa del Mundo y Maradona como capitán fue el encargado de levantar la copa. Tras su regreso a Buenos Aires, se reunieron con el presidente de la República, Raúl Alfonsín, y salieron al balcón de la Casa Rosada a saludar a la gente que había colmado la Plaza de Mayo. Hablemos un poquito de las estadísticas de Maradona en el Mundial del 86. Corea del Sur, Italia, Bulgaria, Uruguay, Inglaterra, Bélgica y Alemania fueron los rivales que se enfrentó. En el Estadio Olímpico Universitario jugó contra Corea y Bulgaria. En el Cuauhtémoc jugó contra Italia y Uruguay. Y en el Estadio Azteca jugó contra Inglaterra, Bélgica y Alemania. En el partido contra Corea del Sur hizo 3 asistencias. Contra Italia hizo un gol. Contra Bulgaria una asistencia. Ya después en Inglaterra marcó 2 goles. Bélgica 2 goles. Y Alemania una asistencia. Y bueno, ya después de que Maradona hizo historia con la Argentina en ganar la Copa del Mundo, pues vamos a hablar porque su etapa con Nápoles está a punto de
comenzar. La consagración en Nápoles. Y bueno, al regresar del Mundial en México, Maradona inició una excelente temporada con el Napoli. Tras el histórico tercer puesto conseguido la temporada anterior, el equipo se había motivado para superarse. En esa temporada consiguieron el primer scudetto de la historia de la institución y además ganaron la Copa de Italia. La combinación Scudetto-Copa Italia, el doblete, fue un logro que solo habían podido conseguir hasta ese momento el Torino, la Juventus y el Inter. Todos los clubes del norte de Italia, que mantenían una sorda histórica disputa con el sur. Maradona convirtió 10 goles en la Liga y 7 en la Copa, que el Nápoles consiguió tras ganar los 13 partidos disputados. Después de conseguir un Scudetto y la Copa del Mundo, Maradona se convirtió en uno de los jugadores más importantes del mundo. Claro. El empresario Silvio Berlusconi quería incorporarlo al AC Milán. Sin embargo, Maradona, con cierto compromiso social con el sur de Italia, renovó su contrato con el Nápoles hasta 1993, con un sueldo de $5 millones anuales. Durante esa temporada nacerían dos de sus hijos de Diego y Dalma. Diego nació el 20 de septiembre de 1986 y Dalma el 2 de abril de 1987. En la cuarta temporada 87-88 se sumó al plantel Gareca, formando la fórmula Magica, Maradona, Giordano y Gareca, uno de los mejores tríos ofensivos de la historia. En los primeros 19 partidos del equipo habían conseguido el 87% de los puntos. Sin embargo, a poco del final el desempeño del equipo comenzó a decaer y una derrota decisiva contra el Milán en San Paolo por la fecha 29 fue determinante para que ese otro equipo consiguiera la liga. El Nápoles se consiguió el segundo lugar en esa temporada a 3 puntos del Milán y Maradona se consagró como goleador con 15 tantos. Muchos acusaron al equipo de vender el torneo debido a las presiones de quienes manejaban las apuestas clandestinas. Algunos jugadores y en especial Maradona fueron relacionados con la camorra, algo que nunca fue probado. La temporada 88-89 fue muy exitosa para el Nápoles. Nuevamente consiguieron el segundo puesto en la liga a 11 puntos del campeón, en ese entonces el Inter de Milán. Sin embargo, el logro más importante llegaría en el plano internacional al conseguir el primer título internacional del club, la Copa UEFA. La final fue disputada contra el VfB Stuttgart, en el que jugaba Jürgen Klinsmann. Los días 13 y 17 de mayo de 1989, el primer partido lo ganó Nápoles en San Paolo por 2-1, mientras que el segundo finalizó con un empate en 3 goles. La alegría también se trasladaría al plano familiar. En mayo de ese año nació su segunda hija, Giannia. La temporada 89-90 también fue memorable en la historia del club. El Nápoles conseguiría su segundo scudetto. A 2 fechas del final, tanto el Nápoles como el Milán se encontraban en la primera posición con 47 puntos. En esa fecha, la 33, el Nápoles venció 4-2 al Bologna, mientras que el Milán fue derrotado por 2-1 por el Verona. En la última fecha, aunque solo debían empatar para quedarse con el título, los Azzurri vencieron por 1-0 a la Lazio, consiguiendo el Scudetto. Maradona fue el tercer goleador del torneo con 16 goles detrás de Marco Van Basten con 19 y Roberto Baggio con 17. En diciembre de 1990 consiguieron además la Supercopa de Italia tras vencer 5-1 a la Juventus. Subcampeonato en el Mundial de 1990 y la suspensión en 1992. Tras el Mundial de México, la selección argentina no había podido mantener la supremacía futbolística. En la Copa América de 1987 había obtenido el cuarto puesto, mientras que en la del 89 quedó en tercer lugar. A pesar de esto, la selección había arribado al centro de entrenamiento que utilizaría como base en el Mundial 1990 en Italia, ubicado en las afueras de Roma con la intención de repetir la actuación anterior. El debut fue contra Camerún el 8 de junio en el estadio Giuseppe Meazza de Milán. A pesar de lo esperado, Argentina por 1-0. La recuperación fue el 13 de junio contra la Unión Soviética en Nápoles. Gracias a la presencia de Maradona, quien era alentado constantemente por los napolitanos, la selección argentina fue local en el San Paolo y pudo conseguir una victoria por 2-0. El tercer partido del grupo fue contra Rumania el 18 de junio. Se disputó también en Nápoles. El partido finalizó con un empate en un gol, permitiéndole a Argentina clasificar como mejor tercero. En el partido, Maradona sufrió un golpe en el tobillo izquierdo que dificultó su juego durante el torneo, ya que tuvo que ser infiltrado en todos los encuentros.
La clasificación de los albicelestes como mejores terceros produjo el encuentro de octavos de final contra Brasil. El encuentro jugado el 24 de junio en Turín fue dominado ampliamente por Brasil hasta que en el minuto 80 Maradona asiste a Claudio Caniga con caño incluido quien convierte el gol. Tras la victoria Argentina venció a Yugoslavia por penales en los cuartos de final en la semifinal. Venció a Italia en Nápoles también por penales luego de un empate 1-1. Argentina cayó derrotada por 1-0 contra Alemania Federal en la final de la Copa. A pesar de no lucirse como en el mundial anterior, Maradona fue premiado con el Balón de Bronce. Tras el mundial, en 1990, Maradona despidió a su representante Guillermo Coppola y contrató a Marcos Franchi. En la parte futbolística, la temporada 90-91 comenzaría exitosamente al ganar en el mes de diciembre la Supercopa de Italia. Sin embargo, no finalizaría de la mejor manera, ya que daría positivo en un control antidopaje por primera vez en su carrera. El 17 de marzo de 1991, por la fecha 25, el Nápoles le ganó por 1-0 a Las Bari con gol de Gianfranco Sola. Tras el partido, Maradona fue elegido para el control antidopaje que finalmente daría positivo por cocaína. La Federación Italiana le impuso una sanción que lo alejaría de los estadios durante 15 meses, sanción que fue ratificada por el Comité de Apelación. Maradona decidió volver a la Argentina el 1 de abril y se instaló en Buenos Aires. El 26 de ese mismo mes, en un operativo policial, allanó el departamento que Maradona tenía en el barrio de Caballito. El jugador se encontraba con dos amigos y fueron hallados drogas en su poder, por lo que fue detenido por la policía. Un día después, tras el pago de una fianza de 20,000 pesos, fue liberado. Si bien no se le inició un proceso penal, la jueza Amelia Barras de Vidal le ordenó someterse a un tratamiento de rehabilitación. La justicia italiana lo condenó en septiembre de 1991 a 14 meses de prisión en suspenso por tenencia de estupefacientes. Mientras cumplía la suspensión y se sometía a un tratamiento de rehabilitación impuesto por la justicia, Maradona decidió participar en diversos partidos a beneficio. En el que tuvo mayor trascendencia fue realizado para ayudar a la familia de Búfalo Bulnes, un destacado jugador de fútbol argentino fallecido el 11 de enero de ese año. Sin embargo, el 15 de abril, a horas de que se dispute ese encuentro, la FIFA envió un fax a Julio Granoda, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, que puso en riesgo su presencia. Y estas fueron palabras de Maradona. De todas maneras, y en bien de la familia del jugador fallecido, la presencia de Maradona sobre el terreno de juego junto con otros jugadores inscritos en la AFA podría acarrear a estos últimos sancionados por parte de la FIFA en aplicación de los estatus y reglamentos. Amigos, el tiempo se nos va volando. Todavía falta la etapa de Maradona con el Sevilla, su regreso al fútbol argentino y al Mundial de Estados Unidos, más suspensión por dopaje, su despedida del fútbol, su etapa como entrenador y finalmente su muerte. Así que se nos va el tiempo volando. Muchas gracias por haber estado en el programa. Y pues bueno, como estarán viendo algunas imágenes de Maradona, algunos videos, algunas jugadas, porque bueno, es difícil obtener material de todo lo que pasó y vivió este gran futbolista. Vamos a hacer segunda parte de este programa. Todavía queda un gran tramo de la vida de Maradona, pero espero que les haya gustado con todo y detalle la historia de Diego Armando Maradona, como bien hablamos en este primer capítulo desde sus inicios. Y pues bueno, ahorita ya vamos a donde ya fue castigado por primera vez por dopaje en cocaína. Y pues bueno, es un futbolista que vivió muchas cosas, que posiblemente ya a finales de su vida pues estuvo arrepentido, o tal vez no. Y pues bueno, aún así llegó a ser la leyenda máxima del fútbol a nivel historia, para muchos el mejor, para otros no, para otros mejor que Messi, para otros no. En mi caso, pues a pesar de que me guste más Messi, yo considero mejor a Messi, pues yo creo que en la Argentina se considera mejor Maradona, al menos la mayoría de argentinos. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Y pues bueno, a ver ustedes cómo recuerdan a Maradona. Y qué más pudo hacer para mejorar su carrera, o si debió quedarse más tiempo en Nápoles. Y pues bueno, también vamos a ver en el otro capítulo todos los homenajes que se le hicieron en todas partes del mundo, y porque hoy en día se va a seguir hablando de Maradona y cada día se va a sacar más información. Así que bueno, este fue el primer capítulo de Diego Armando Maradona, su historia. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal.
Amigos de Sociedad Deportiva, muy buenas tardes. Aztele